aunque no existe, es básico entender primero cómo funciona el transformador ideal, y luego vimos el transformador real, en el cual sí existen caídas, es decir, en el transformador ideal no existían caídas en la resistencia secundaria del transformador, no existían pérdidas magnéticas, es decir, el voltaje de entrada era el mismo grafeno 1 y el voltaje de salida era el mismo grafeno 2. Sí, en un circuito ideal no existían pérdidas, lo que en la práctica no existe, ¿no? El transformador ideal no existe. Y cuando vimos entonces el transformador real, ya ahí incorporamos la caída que ocurría en las devanados, tanto en el devanado primario como en el devanado secundario, y le sumábamos las pérdidas magnéticas, ¿no? Que recuerden que el transformador se hace de un núcleo de material ferromagnético. ¿Por qué? ¿Por qué se hace así? ¿Por qué el núcleo se hace de un material ferromagnético? Para que el flujo circule mejor por ese camino, ¿no? Es decir, es como el conductor de la corriente que se hace de cobre, porque son materiales que son fáciles de conducción de la corriente, pero pasa igual entonces con los materiales estos para el flujo. Y además se hace laminado. ¿Para qué se hacía laminado? Para, de alguna manera, cortar el camino de circulación a las corrientes parásitas y disminuir las pérdidas magnéticas, ¿no? Así que en la práctica existen pérdidas magnéticas y pérdidas eléctricas, ¿no? Las pérdidas eléctricas estaban relacionadas con ¿qué? Exacto, circula corriente por ese conductor, se va a calentar por efecto Joule, van a existir pérdidas eléctricas en este caso, porque tanto en el devanado primario como en el devanado secundario, ¿no? Recuerden que lo que vimos en la clase pasada también la eficiencia, ¿no? Vimos la eficiencia o rendimiento de cualquier potencia. La eficiencia o rendimiento sería potencia de salida partido potencia de entrada por 100%, ¿no? En el caso del transformador ideal, por supuesto, la potencia de entrada, bueno, un transformador ideal son iguales, ¿no? En un proceso ideal, lo mismo que entra sale, no hay pérdida ninguna, pero en un transformador real, la potencia de entrada sería igual a la potencia de salida más lo que se pierde, ¿no? Más lo que se pierde en ese proceso. Que habíamos visto también en clases pasadas que esas pérdidas totales, ¿cuáles serían? Serían las pérdidas de cobre totales, ¿no? Más las pérdidas magnéticas, ¿no? Las pérdidas de cobre ya habíamos visto que eran devanados tanto primarios como secundarios, ¿no? Las pérdidas de cobre totales serían igual a las pérdidas de cobre en el devanado primario más las pérdidas de cobre en el devanado secundario, ¿no? Las pérdidas de cobre en el devanado primario y 1 al cuadrado por el neutro. Las pérdidas de cobre en el devanado secundario y 2 al cuadrado por el neutro, porque depende, por supuesto, de la corriente que circula por ella. Y las pérdidas magnéticas, recuerden que eran C al cuadrado por el BC, ¿no? Que eran parte del circuito equivalente. Recuerden que habíamos visto también un circuito equivalente, ¿no? En el caso, bueno, también habíamos visto en función de los kVA. Recuerden, en función de los kVA que era igual a la eficiencia, eran los kVA de salida, por supuesto, partido de los kVA más las pérdidas de cobre más las pérdidas de núcleo, partido 1000 por el valor de potencia. Es esto mismo, pero en función de los kVA, que realmente son los valores conocidos del transformador, ¿no? Los datos de placa o de chapa del transformador, porque viene la potencia de salida en función de los kVA, no potencia activa. Vimos también, bueno, el circuito equivalente, ¿no? Recuerden, el circuito equivalente hay 3 tipos fundamentalmente, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de circuito equivalente? El exacto, el aproximado y el simplificado. El equivalente que estaba el circuito equivalente exacto, en el cual era una representación de los fenómenos reales que ocurren en el transformador, ¿no? Aunque en la práctica no están unidos eléctricamente, ¿no? Recuerden que en este caso siempre había que tener uno de los dos lados referidos al otro, ¿no? Sí. Porque eléctricamente no están unidos de la mano primaria y secundaria. Esto es una representación eléctrica de los fenómenos reales que ocurren en el transformador, ¿no? Pero no ser real, que estén unidos eléctricamente, hay que hacer una representación de cómo
circuito equivalente exacto referido al lado de abajo, también el circuito equivalente aproximado, tanto sea el aproximado como era, recuerden que era pasando la rama de magnetización para acá, y sería entonces la F equivalente, la F equivalente, y el tercero. Aquí por supuesto también la F equivalente tenía que tener en cuenta a qué lado estaba referido el circuito, ¿no? Pero que por supuesto era más sencillo trabajar con el circuito que con el otro. Y el simplificado, que por supuesto es mucho más sencillo, que sería eliminar la rama de magnetización completamente, lo cual se podía hacer debido a que estos parámetros de la rama de magnetización son bastante mayor que la impedancia Z1 y Z2. Por tanto, esta corriente podríamos decir que prácticamente es despreciable y es el circuito más sencillo. Recuerda que nos servía sobre todo para calcular el porcentaje de regulación de voltaje, ¿no? ¿Recuerdan cómo se calculaba el porcentaje de regulación de voltaje? Era V2 sin carga menos V2 con carga partido V2 con carga, por supuesto, por 100%. Que en el caso de V2 sin carga, por este circuito, estos terminales abiertos, este voltaje iba a coincidir con el voltaje V1. Entonces lo que hacíamos era calcular por el circuito simplificado el voltaje V1 y ahí sí podíamos calcular el porcentaje de regulación de voltaje. Después vimos las pruebas, que fue lo último que vimos en la clase pasada, las pruebas que se le hacen al transformador para poder determinar esos parámetros del circuito equivalente, es decir, la R1, la X1, R2 y 2 y R6 y XM, porque realmente no son datos que aparecen en la placa del transformador, como puede ser la potencia de salida, el porcentaje de salida, son datos que no se manejan en la placa del transformador y hay que calcularlo con pruebas si es que se quiere construir el circuito equivalente. ¿Recuerdan cuáles eran las pruebas? Estaba la prueba de cortocircuito y la prueba de circuito abierto. El nombre lo indicaba, ¿no? La prueba de cortocircuito se realizaba por el lado de alta tensión y se energiza por el devanado de alta, se cortocircuita el devanado de baja y en estas condiciones se aplica un voltaje reducido y se va aumentando paulatinamente hasta que se cure la corriente nominal. No sé si hicieron laboratorio, no, mañana personalmente. A lo mejor mañana hacen ese ya. Creo que lo cortocircuitaba juntando el fase, ¿no? ¿Cómo juntando el fase? ¿No te explico cómo no tiene esta clase? Sí, recuerda que eso es uno monofásico. Sí, monofásico. Sí, es monofásico. El fásico es el próximo bien. Simplemente unimos dos terminales de salida. Cortocircuitarlos ahí y estoy alimentando por alta y cortocircuitando abajo. Y ahí estoy aplicando entonces un voltaje reducido y estoy midiendo, porque ahí tengo que medir voltaje, corriente y potencia. Voy midiendo entonces hasta que se cure la corriente nominal. Y ahí entonces puedo determinar R equivalente y X equivalente. En este caso se determinaban la R equivalente y la X equivalente. Y como estoy alimentando por alta, esos valores se obtenían referidos a ese lado de alta, ¿no? Por lo que tenía que tener en cuenta, si voy a dibujar el circuito equivalente referido a alta, se quedaban tal cual. Pero si voy a dibujar el circuito equivalente referido a baja, ahí tendría que referirlo, ¿no? Y con la prueba de circuito abierto, que también el nombre no lo indica, ¿por qué consiste la prueba de circuito abierto? Contrario, ahí alimento por baja y dejo abierto alto. Y ahí lo que aplico es un voltaje nominal. Aplico voltaje nominal y las mismas condiciones mido voltaje, corriente y potencia. Y ahí entonces puedo calcular los valores RC y XM con esa prueba de circuito abierto. Y como en este caso la prueba de circuito abierto se hace voltaje nominal, ahí obtengo también las pérdidas magnéticas nominales. Y en el caso de la prueba de cortocircuito, como se hace corriente nominal, ahí obtengo entonces las pérdidas de cobre nominales totales, ¿no? O sea, circulando la corriente nominal. Y esto fue lo último que hemos visto ya, ¿no? Con esas pruebas. Lo que hicimos un ejercicio también de cómo con las pruebas se pueden determinar los parámetros. Ya. Podemos partir entonces de las pruebas para determinar los parámetros del circuito equivalente. Después que tenemos el circuito equivalente, entonces calcular los porcentajes de pedazo. Podría ser una pregunta de texto muy sencilla. ¿Qué vamos a ver hoy entonces? Hasta ahora hemos visto un solo transformador monofásico alimentando una carga, ¿no? Pero pueden darse condiciones en que sea necesario
que sea necesario colocar dos transformadores en paralelo. Un ejemplo, ¿cuál podría ser si yo quiero levantar una carga de 20 kVA y tengo un transformador de 10 kVA? El transformador de 10 no me puede suministrar la carga de 20. Puedo hacer una opción, colocar otro transformador en paralelo para poder suministrar esa carga de 20. Una opción sería cuando tengo algún problema con la disponibilidad de los transformadores. Si tuviera uno de 20, perfecto, pero si no, tengo dos de 10 y ahí podría ser entonces una opción conectar transformadores en paralelo. Otra opción podría ser de que hay una carga que siempre tendría que estar energizada, podría ser quizás un hospital, un salón de operaciones. Y si yo tengo dos transformadores en paralelo compartiendo la carga, si ocurre una avería en cualquiera de los dos transformadores, siempre va a haber otro transformador que va a estar aportando para suministrar parte de esa demanda. Podría ser el caso también. También podría ser que esté previsto que la carga incremente en el tiempo, y ahí entonces, cuando la carga aumente, puedo colocar otro transformador en paralelo para poder suministrar la potencia que demanda la carga. Podría ser una opción. En fin, puede ser también que haya una carga variable, así que durante el día tengo una demanda de kVA y por la noche tenga otra. Y ahí también podría ser una opción tener los transformadores en paralelo operados. En fin, hay situaciones reales que se pueden presentar en la cual puede ser necesario utilizar dos transformadores en paralelo en lugar de uno solo monofásico. Ahora, ¿qué hay que tener en cuenta si voy a operar dos transformadores en paralelo? Lo primero que debo tener en cuenta es que tiene que tener el mismo voltaje tanto por primario como por secundario. Lo voy a colocar en paralelo, por tanto, ambos voltajes de primario tienen que ser iguales, lo mismo que el voltaje por el secundario. ¿Qué pasa si no son iguales? En ese circuito en paralelo de los dos transformadores pueden circular corrientes que a la larga, bueno, van a estar calentando el transformador y luego la pueden dañar. Entonces, lo ideal es que se conecten transformadores pero que tengan el mismo voltaje tanto por primario como por secundario. Es decir, la misma relación de transformación, pero además el mismo voltaje. Y la otra condición que tengo que tener en cuenta es la polaridad, ¿no? Si lo voy a conectar en paralelo, tiene que ser con la misma polaridad. Por ejemplo, en este caso que los puse aquí, tengo dos transformadores. ¿Cómo lo conecto en paralelo? Bueno, más uno. Y en el otro caso también lo uniría. Y ahí tendría entonces dos transformadores operando en paralelo, ¿no? Entonces, como lo voy a conectar, tiene que tener, bueno, la misma tensión y fijamos la polaridad. Recuerden que la polaridad también es la marca del transformador siempre parece que en caso que se desarme, que también lo vimos en la clase pasada, por algún fallo o algún mantenimiento del transformador, hay pruebas también que se le hace para determinar la polaridad, porque es importante a la hora de conectar ambos, ya sea un paralelo o un acto trifásico, que lo vamos a ver después. Bueno, si hablamos de circuito equivalente, este sería el simplificado de uno, ¿no? Si ahora vamos a tener dos transformadores en paralelo, quedaría algo así, ¿no? Así. Tendría yo una impedancia equivalente para el transformador A y otra impedancia equivalente para el transformador B. Si los voy a conectar en paralelo, en esta forma, así sería el circuito equivalente. ¿Ya? ¿Vamos hasta ahí? ¿Qué pasaría entonces ahora? Bueno, como están en paralelo, por supuesto, los dos voltajes van a ser iguales, ¿no? Cuando están conectados en paralelo, el voltaje sería el mismo. Entonces, el voltaje del transformador A, por ley de Ohm, sería esta corriente por esta impedancia, ¿no? Y el voltaje del transformador B sería entonces la corriente I2 por la impedancia B, ¿no? Sería esto que está acá. Los dos voltajes serían iguales, la corriente que pasa por cada uno con la impedancia equivalente de cada uno serían iguales, ¿no? Estamos operando en paralelo. ¿Ya? Esto se lo estoy haciendo, bueno, si yo quiero hacer, partiendo de esta expresión, una dividido otra quedaría I2A partido I2B sería igual a Z equivalente B partido Z equivalente A, ¿no? Lo único que he hecho es despejar esto. Ahora, si lo que yo quiero es poner en función de los kVA, que es el dato obviamente que se conoce de la chapa del transformador, bueno, multiplico por el voltaje y divido por mi contengo esta expresión, ¿no? Sí, y aquí está en función de la impedancia equivalente, que tampoco es un dato que normalmente aparezca en la chapa del transformador, ¿no? Lo que sí aparece generalmente en la placa del transformador sería el porciento de impedancia. Porciento de impedancia, entonces, si yo hago las transformaciones necesarias para poner, en lugar de la Z equivalente, que está en función del porciento de impedancia, si todo esto es para yo demostrar de dónde sale la ecuación, no que lo tengan que hacer ustedes. Llego entonces a esta expresión, que sí considero como una expresión importante, en el funcionamiento de los transformadores en paralelo. En realidad, poniendo un supuesto, si
si tengo dos transformadores, puedo asumir que los dos tengan la misma resistencia, siendo de que sea ambos la misma potencia y la misma relación de transformación, o eso es algo que vamos a ver también. Tiene la misma relación a R y a X de cada uno, es lo que estaba hablando. Sí, por ejemplo, lo que es el tema magnético, lo que es el tema resistencia interna, no sé si ambos serán iguales. Porque eso sería lo ideal. Eso sería lo ideal. Si los dos son iguales, la potencia que se nos suministra a las cargas sería los dos con valores nominales del transformador. Ahora les tengo un ejemplo ahí para que lo vean mejor. Lo ideal sería que los dos fueran iguales. Si los dos no son iguales, bueno, van a suministrar a la carga menos potencia que los dos sumados a la carga. Pero igual se puede hacer, ¿no? Ahora te lo voy a enseñar. Esta expresión que les dije que es muy importante, a ver, sería los kVA de A partido los kVA de B sería igual aquí por ciento impedancia de B partido por ciento impedancia de A por los kVA nominales de A partido los kVA nominales de B. Ya les expliqué cómo obtuve la ecuación, pero como ya después que la tengo, fíjense. Aquí pueden pasar dos cosas. Bueno, si los 2% de impedancia son iguales, ¿qué significa? Los kVA que va para cada transformador van a coincidir con el voltaje de la carga. Es decir, si tengo dos transformadores de 10 kVA, los voy a poner en paralelo, pues entonces cada uno va a trabajar a 10 kVA. Cada uno va a suministrar su máxima capacidad. Aquí lo veo. ¿Cuál sería entonces? Si estos son iguales, pues sería 1, los kVA de A sería igual. Me quedaría entonces, sí, el porciento de impedancia de A. Sí, el porciento de impedancia de A es igual al porciento de impedancia de B. Entonces los kVA, al que trabaja cada transformador en el banco, va a coincidir con el kVA nominal. Es decir, cada uno va a trabajar su capacidad máxima. Ahora, ¿qué pasaría si los porcientos de impedancia son diferentes? Por ejemplo, en este caso que les tengo aquí, tengo dos transformadores, uno es de 10 kVA y uno es de transformador A es de 10 kVA. El porciento de impedancia es 2. Yo 110 volts. El transformador B también es de 10 kVA. El porciento de impedancia es 4. También 220 para centímetros. ¿Cuál es la condición? Una de las dos condiciones importantes para poder colocar transformadores en paralelo. Cuando yo voy a poner en paralelo, los dos voltajes deben ser iguales, tanto por primario como secundario, en este caso no cumplen. Sí, ambos tienen el mismo voltaje. Bueno, la polaridad, a la hora de conexión, se tiene en cuenta que para conectar a la misma polaridad. Es decir, entonces estos dos los podría conectar en paralelo porque tienen el mismo voltaje tanto primario como secundario. Ahora yo quiero saber, cuando yo los conecto en paralelo, a qué capacidad va a trabajar cada uno, teniendo en cuenta que su máxima capacidad sería 2 kVA. Si yo, en esa condición, si cumple los voltajes, puedo tener dos transformadores con diferentes potencias. Lo que deben tener son los mismos voltajes primario y secundario. Si la diferencia de voltaje entre uno y otro es muy pequeña, se podrían utilizar, pero ahí van a haber circulaciones internas de corriente que a la larga van a dañar. Por eso lo ideal es que tengan los dos los mismos niveles de voltaje, tanto por primario como por secundario, para poderlo conectar en paralelo. En este caso, bueno, si aplico entonces esta expresión que es para determinar con qué capacidad trabaja cada transformador, sería entonces el kVA de A partido el kVA de B. Sería ¿cuánto vale el porciento de impedancia de B? 4. El porciento de impedancia de 2. Los kVA, bueno, los dos son 10. Los dos son 10, me quedaría esta relación, ¿no? Pero los kVA me quedarían 2, ¿no? Fíjense aquí que aquí puedo hacer dos cosas, ¿no? Si yo despejo aquí esto, puedo decir que los kVA
de A sería igual a 2 veces los KBA de B, ¿no es así? También puedo decir entonces que los KBA de B, si lo dejamos aquí, serían los KBA de A partido 2, ¿no? Analicemos una cosa ahora. ¿Cuántos serían? Bueno, los KBA nominales, perdón. Los nominales de A. ¿Cuántos serían los KBA nominales de B? Los nominales de B son 10, ¿no? Y él pretendía que trabajar A, entonces, ¿qué valor? Sí, pero a ver. Por esta expresión, los KBA, aquí estoy hallando los KBA a lo que trabajaría cada transformador, ¿no? Sería 2 veces los KBA nominales de B. Si yo por aquí digo 2 por 10, esto me daría 20. Y esto no es posible, ¿no? Por eso el transformador de 10, entonces esta opción no sería lógica, no sería posible porque el transformador de la capacidad máxima es 10, no puedo operar a 20. Esta de acá entonces, si los KBA nominales serían 10, partido 2 con los 5 KBA. ¿Qué significa ahí? Que un transformador va a operar a su capacidad máxima, que es 10 KBA, y el otro va a trabajar subcargado a 5. Pero se pueden colocar en paralelo, entonces uno trabajaría. ¿Y quién va a limitar? Esta opción no es posible. ¿Quién va a limitar la capacidad del banco? El transformador que tenga mayor por ciento de impedancia. El que tenga mayor por ciento de impedancia es el que va a trabajar subcargado. Y el que tenga menor por ciento de impedancia va a trabajar a plena carga. Pero perfectamente se pueden colocar en paralelo. Sí, teniendo en cuenta eso, ¿no? Que uno va a operar. La impedancia es la que le va a dar la diferencia. Exacto. ¿Cuál sería el ideal? Que los dos tuvieran el mismo por ciento de impedancia. Si los dos tienen el mismo por ciento de impedancia, ¿qué pasa? Que los dos van a trabajar condiciones a su máxima capacidad. Como prefiera, el que tiene menor impedancia trabaja a su carga. El que tenga mayor, fíjate que el B es el que tiene mayor por ciento de impedancia. Y ese va a trabajar subcargado, a 5. Ya. Exacto. Y el que tiene entonces. A mayor impedancia, menos carga. Exacto, trabaja subcargado. Lo que no pueden trabajar es sobrecargado, porque se dañaría, ¿no? Entonces el que tiene menor impedancia es el que va a limitar la Exacto, el que va a limitar la entrega, el otro se va a quedar por bajo, pero el que tiene menor por ciento de impedancia va a trabajar a plena carga. Por eso, hasta 10 no puede trabajar más. Claro, ninguno de los dos puede trabajar más de 10 porque es su capacidad nominal. Ese va a trabajar a 10 kVA y el otro a 5. Claro. Ya digo, ¿qué sería lo ideal? Que los dos tuvieran el mismo por ciento de impedancia. Si los dos tienen el mismo por ciento de impedancia, ¿cuánto me da esta relación? 1. ¿Qué significa entonces que cada uno va a trabajar a su capacidad nominal? Lo que sería, por supuesto, lo más ideal, pero no siempre es posible. Ese sería lo mejor, para que los dos pudieran aportar su máxima capacidad. Y por supuesto, la carga que se alimenta también sería mayor. ¿Sí? ¿Qué me va a decir algo? No, iba a preguntar en caso de que tuviera la misma impedancia, pero una potencia diferente. Igual cada uno va a trabajar con su valor nominal o plena carga. Que eso sería lo ideal, que si tú tienes un transformador de 10 kVA, él pudiera dar sus 10 kVA. Por supuesto, más no puede dar, pero si trabaja con menos, pues subcargado. Lo ideal sería que los dos pudieran trabajar a su máxima capacidad. Pueden ser diferentes, pero que puedan aportar lo máximo que puedan aportar. Y eso pasaría idealmente si los dos por ciento de impedancia son iguales. Entero, no siempre es posible, pero si fuera así, bueno, pues los dos trabajarían a su máxima capacidad. Bueno, el diagrama pasará que yo sé que a ustedes les gusta mucho. Se los puse acá, pero no se preocupen, es solo para demostrarles de dónde voy a sacar la otra ecuación que voy a utilizar para no ponérselas así como que, sino que sepan de dónde salió. Si yo hago un diagrama fasorial con ambos transformadores operando en paralelo, por supuesto, tanto voltaje por primario como voltaje por secundario van a ser iguales, ¿no? Porque están en paralelo. La corriente en la carga va a ser la suma de la corriente que aporta cada transformador, ¿no? El circuito equivalente que tenía, lo tengo acá. Una Z equivalente a una Z equivalente B. Tengo ambos aparatos paralelos, por supuesto. Esta corriente de la carga, la más total, sería lo que aporta I1A o más I1B, llamarlo de alguna manera, ¿no? Así.
2 sería igual a la corriente de la carga. Y eso es lo que tengo aquí también, ¿no? Y este ángulo sería el desfasaje entre voltaje y corriente del transformador A, y este otro sería el ángulo de desfasaje entre voltaje y corriente del transformador B. Después que yo tengo las dos corrientes, la suma fasorial de ambas corrientes sería la corriente en la carga, ¿no? ¿Estamos ahí? Que es eso, esto es lo que le decía aquí, con una ley de Kirchhoff de corriente, la suma de las dos sería lo que va a salir en la carga. Pues posteriormente sería lo mismo, ¿no? La suma vectorial de ambas corrientes sería la corriente en la carga, ¿no? Si yo aplico aquí la ley de los paralelogramas para obtener este vector, aplicando la diagonal del paralelogramo y haciéndolo por supuesto, ¿quién serían los ángulos? El ángulo del transformador A sería el desfasaje entre voltaje y corriente, ¿no? Esa es la relación entre A y R. Y en el caso del transformador B también sería este ángulo que es el desfasaje entre voltaje y corriente del transformador B, si la relación es entre AX y el transformador. Y este por supuesto sería el ángulo de esta corriente, ¿no? En este caso entonces obtengo esta expresión, que es otra de las expresiones importantes cuando yo trabajo con transformadores operando en paralelo, ¿no? Aquí tendría entonces esta otra expresión de la carga, es decir, aquí me está dando una medida. Con esta yo determino a qué capacidad trabaja cada uno, y con esta yo determino qué cantidad de potencia va a llegar a la carga que yo puedo suministrar. Sería entonces la raíz de los kVA de A al cuadrado más los kVA de B al cuadrado más 2 veces el kVA de A por los kVA de B por el coseno de A. Y ese ángulo, ¿cómo lo determinaría? Y ese ángulo citado. El inverso del ángulo entre las relaciones X a R de cada transformador, menos la tangente inversa de X a R del transformador B. Aquí tengo en cuenta entonces lo que me estaba hablando hace poco, que si yo sumo que la resistencia de ambos transformadores son iguales. Aquí fíjense. Si fueran iguales las dos, si fueran iguales que este ángulo entonces diera 0, ahí obtendría, porque las puse acá, si este ángulo, bueno, si los dos son iguales, este ángulo se desaparece y yo obtengo entonces que los kVA de la carga sería la suma de lo que aportaría cada transformador. Por ejemplo, en el caso anterior que vimos que uno trabajaba 10 y el otro 5. Si las relaciones X y R de ambos transformadores son iguales, yo puedo decir que llegue a la carga 15 kVA. Porque como los dos tienen la misma relación de R a X, ahí aportaríamos a la carga, podemos alimentar una carga de 15 kVA partiendo de esos dos transformadores operando en paralelo. Ahora, si las relaciones R a X son diferentes, bueno, con lo que aporto a la carga lo puedo determinar por esa expresión, ¿no? Teniendo en cuenta que cita tiene en cuenta la relación X a R de cada transformador. ¿Quién serían los kVA de A? Lo que determiné por aquí. En el caso anterior serían los 10 kVA. ¿Y cuál serían los kVA de B? Los 5, ¿no? Del otro que va a trabajar a 5, ¿no? Y el ángulo sería, bueno, tengo que tener en cuenta las relaciones X a R de cada transformador. Pero si sumo que son iguales, pues la suma algebraica de la potencia al cual trabaja cada transformador es la carga que se puede suministrar. Por eso sería, ¿cuál sería la opción ideal? Es que los dos tuvieran el mismo % de impedancia para que los dos trabajaran en condiciones nominales y que los dos tuvieran las mismas relaciones X a R para que fuera eso la suma algebraica de los dos, lo que se puede alimentar en la carga. Repito, eso sería lo ideal, pero no quiere decir que si no las tenga no las puedo conectar en paralelo. ¿Ya? Y con esas dos ecuaciones son las básicas para yo trabajar con los transformadores operando en paralelo, porque por ahí puedo determinar por esto a qué capacidad trabaja cada transformador y con esto qué capacidad se le puede suministrar a la carga. Bueno, ¿qué pasaría si no tienen el mismo voltaje? Que era algo que les comentaba. Es como si hubiera una fuente de voltaje interna aquí que va a hacer que circule una corriente que a la larga va a dañar el transformador. Si la diferencia de tensión es pequeña, quizás ya la corriente va a ser pequeña, ¿no? Pero lo ideal sería no trabajar transformadores en paralelo que no tuvieran los mismos voltajes tanto por primario como por secundario, porque a la larga se van a dañar.
por esa circulación interna de corriente. Profe, yo tengo una duda, porque usted, o sea, aquí denominamos dos tipos de transformadores, A y B, pero en este caso el A tenía 2% y el B 4%. Pero, ¿qué pasa si es el contrario? Entonces, en vez de tener 2, me da 0 y algo. Ahí sería A el que va a trabajar a 5 y el otro a 10. De todas maneras, vamos a hacer más ejemplos ahora, porque aquí mismo, si tú me estás diciendo que este sería 4 y este es 10, ¿no? No, en la división de 4 dividido 2, Sería 2 dividido 4. 2 dividido 4 me daría 0,5. 0.5. ¿Qué significa entonces? Que aquí sería al revés. Este que tendría, el que trabajaría 10 sería el B y el A trabajaría 5. Ah, ya sería la fórmula que no sé, la de multiplicación, que era la que había puesto que no. Ya. Porque aquí ya no sería 2, aquí sería 0.5. 0,5. Sería los KBA de A, sería 0.5 los KBA de B. Aquí sería los KBA de B 10 y los KBA 0.5 serían 5. Sí. Aquí entonces esta sería la que valdría. El que trabajaría a potencia nominal sería el transformador B y el que trabajaría subcargado sería el A. Por eso les decía que de forma general el que tiene mayor por ciento de impedancia es el que va a trabajar subcargado. Vale. Y el que tenga el menor es el que va a trabajar a plena carga. Ya. ¿Ya? ¿Estamos claros entonces? Si resumo aquí entonces, quiero poner dos transformadores en paralelo. Lo primero que tengo que tener en cuenta que sería que los dos voltajes, tanto primario como secundario, sean iguales. Sí. Y después la polaridad. Entonces tengo que tener en cuenta la polaridad para poder conectar en paralelo. ¿Qué analizo después? Los porcientos de impedancia. Si los porcientos de impedancia son iguales, pues cada uno trabaja a plena carga. Si no, bueno, determino por esta expresión, determino entonces a qué capacidad trabaja cada transformador. Si son iguales, bueno, cada uno trabaja en condiciones nominales. Si son diferentes, bueno, por aquí determino a qué capacidad trabaja cada uno. ¿Qué voy a ver después entonces? ¿Qué cantidad de potencia se le va a suministrar a la carga? En este caso, si las relaciones R y X digamos, son iguales, pues bueno, la suma algebraica de los dos es lo que se le aporta a la carga. En caso de que sean diferentes, bueno, por esta expresión entonces puedo determinar cuáles serían los KVA de la carga que se pueden suministrar. ¿Verdad? De todas maneras, ahora vamos a hacer algunos ejercicios. ¿Dudas hasta aquí entonces? ¿Ya? Dos transformadores A y B tienen los datos siguientes. Dos transformadores A y B tienen los datos siguientes. Profesora, es una presentación que va a subir a
Inciso A. Calcule la capacidad en KVA. Calcule la capacidad en KVA que se puede suministrar a la carga. Calcule la capacidad en KVA que se puede suministrar a la carga si operan en paralelo. Calcule la capacidad en KVA que se puede suministrar a la carga si operan en paralelo sin que se sobrecargue ningún elemento. Sin que se sobrecargue ningún elemento. Ya, vamos. Lo primero, aquel que me están pidiendo ahí, los KVA que se pueden suministrar en la carga, ¿no? Pero yo para poder hacer eso, tengo que determinar a qué capacidad va a trabajar cada uno, ¿no? Dice que hablo los KVA de A cuadrado más KVA de B. Si yo tengo que tener a qué capacidad va a trabajar cada transformador en el banco para luego poder saber cuánto se lo va a suministrar a la carga, ¿no? Si tendría que partir de los conceptos de impedancia, la relación es que luego calcular los KVA de la carga. ¿Solucionamiento? Sí, por ahora es.
¿Cómo vamos? Ah, ¿este? No, la red. No, pero primero hacían esto. Pero ¿no? sí. ¿Y no decían cómo cuánto lo hacían? El 10,33 dividido 5,16, me dio 2. Ajá. Sí, dos. Entonces, ¿qué capacidad trabaja cada uno? La primera fórmula no serviría porque hice que trabajaría 1, 2 por 20 sería 40. Primero entonces. Sí, no sé, la La segunda, 10 por 0,2. los KBA dividido 2. Los KBA partidos. Partidos, los KBA. Sería igual. Por ciento impedancia de B. Sería 10,33. 10.33. Partido por ciento impedancia de A. 5,16. 5.16. Esto sería igual a los KBA nominales de A, que es 5, partido los KBA nominales de B, 320. Esto le dio 2 por ejemplo. No. La división de 10,33 y dividido 5,16. Ajá. Son 2. Sería esto los KBA nominales de A, partido los KBA nominales de B. Aquí entonces, esto me da 2, yo diría que los KBA partido los KBA de B sería 2 veces los KBA nominales de A partido los KBA nominales de B. ¿Y qué significa entonces aquí? ¿Cómo sería esto entonces? ¿Cuánto le dio? Sí. No, que todo le da 0.5 me dio cuando yo sustituyo todo. Sí, 0,5 sustituye no. Sí. Yo lo voy a poner aquí directo entonces a 0.5, ¿no? O se lo sustituyo. Se lo hago por parte. Si yo pongo aquí esto, ¿cómo se lo hago a ver? Para que les quede. Vamos a verlo desde aquí entonces. Los KBA nominales de A. Vamos a sustituirlo desde aquí para que les queden todos los pasos. Sería 5. Delante le hicimos 5 en ese paso. Partido B. Y aquí esto me da 0.5. ¿Así, no? ¿Tendría así? O sea, si tú metes todos a la calculadora, 0,5. Ya. Eso. Sí. Pero como delante hicimos por paso, el primero y Sí, segundo pero llega a bueno, para cero. que ya saben cómo hacerlo por paso. Si yo sustituyo todo, me queda 0,5. Sí. De que obtengo entonces dos cosas, ¿no? Dos posibles relaciones. ¿Cuáles serían? Los KBA de A sería 0.5, los KBA de B, ¿no? ¿No así? Los KBA de A sería 0.5, los KBA de B, ¿no? ¿Y la otra cuál sería? Que los KBA De B. Serían, bueno, 2 veces los KBA de A, ¿no? Que sería 1 partido 0.5, ¿no? Los KBA de B serían los KBA de A partido 0.5, que eso es decir doble. pero los KBA de B eran los KBA de A divididos 0,5. Esa es la otra fórmula. Aquí tú dices. La primera era los KBA de A es igual a 0,5 por KBA KBA de de B. Ajá. Y la segunda fórmula era KBA de B es igual a los KBA de A Dividido por 0,5. Es lo mismo que multiplicar por 2. Ya sí. Pero bueno, no parece básicamente. Aquí es el punto 7. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto? Si los KBA de B, si B sería, ¿cuántos los KBA de B? 20. Y A trabaja a la mitad, No ¿cuántos alcanza, serían 10. serían 10? Por eso, No, no, sí. Si estos KBA de B, que los nominales son 20, trabajaría a 20. Y este trabajaría entonces a 10. Y su capacidad máxima es 5. Por tanto, esta opción no es posible, ¿no? Sin embargo, esta, los KBA de A, que serían 5. Y los KBA de B serían 10. ¿No? Ahí esta sí es posible, ¿no? Aquí puedo decir entonces que esta sería la opción. De esta forma, los KBA de A serían los máximos y los KBA de B
Serían 2 por eso, que serían entonces 10. ¿Está claro? Trabajaría entonces con su máxima carga el que tiene menor por ciento de impedancia. Yo lo que hemos visto, que trabaja a plena carga es el que tiene menor por ciento de impedancia. El que trabaja subcargado es el que tiene mayor por ciento de impedancia. Ya sabemos entonces que el transformador A va a trabajar a 5 kVA y el transformador B va a trabajar a 10. Sí, hasta ahí llegué, por eso me digo, no sabía aplicar la regla ya. Pero ¿qué pasa también? Que en este caso, ¿cómo son las relaciones RL de los dos transformadores? Igual, pues. Son iguales. Sí. ¿Qué significa? Que si los dos eran iguales, no tenía que aplicar la ecuación, simplemente decir que los kVA de acá, ¿cuál sería? ¿Cómo? Si los dos eran iguales, las dos relaciones RAX son iguales, los kVA de la carga serían los kVA de A más los kVA de B. Así. En este caso, entonces, ¿cuánto se le suministra a la carga? 15. 15. Por igual a 15 kVA. Esto es más fácil. Vamos a hacer ahora otro que sea diferente. Pero eso sería lo ideal, ¿no? Que ambos aportaran, bueno, lo ideal sería que ambos, que los porcientos de impedancia también fueran iguales, para que se le pudiera, a ver, en este caso, si los 2% de impedancia fueran iguales, ¿cuánto se le suministra la carga? Si los 2% de impedancia son iguales. Se suministraría 25. ¿no? 25, porque ambos trabajarían a plena carga, Sí. y a la carga le podría llegar entonces 25. Pero en este caso, son diferentes los porcientos de impedancia, a la carga le llegaría 15. Ya, aquí lo veo aquí. Ya, segundo ejercicio. Dos transformadores A y B operan en paralelo. Dos transformadores A y B operan en paralelo teniendo los datos siguientes. Ya puedo borrar aquí. Esto lo puedo borrar ya. Vamos sacando la foto. Transformador A. Veinte kVA. Porciento de impedancia, 2.5 voltios. 2400.
otro inciso se lo voy a dar. Inciso A. ¿Qué carga en cabe A? ¿Qué carga en cabe A? Se puede suministrar, o se puede alimentar, perdón, se puede alimentar sin que se sobrecargue ningún elemento, sin que se sobrecargue ningún elemento. Conociendo que las relaciones X a R de A, aquí conociendo que X a R de A es igual a X a R de B. Si la relación X a R de A es igual a X a R de B. Inciso B. ¿Qué carga se puede alimentar si X a R del transformador A es igual a 1? ¿Qué carga se puede suministrar si la relación X a R del transformador A es igual a 1 y la relación X a R del transformador B es 0.1? El primer ejercicio similar que hicimos ahora, porque las relaciones son iguales, se suman entonces.
¿Cuándo te día? 25 de la tarde, ¿o no? ¿Cómo que no lo consigo? Tangente inversa de X partido RDA menos tangente inversa de X partido RB. Sigma sería tangente de X a R de A menos tangente de X a R de B. No sé si me entiendo bien, pero yo 24,44. 24.08, no tengo principal. No tengo que ver. A ver. Primero, ¿qué me estaban diciendo? Las dos relaciones RN son iguales, ¿no? Igual tengo que determinar a qué capacidad se carga cada transformador, ¿no? ¿Cómo lo determino? ABA de A, partido ABA de B, igual el cociente de impedancia de B, partido el cociente de impedancia de A, octava A, nominales de A, partido octava A
5. KBA nominales de A, 20. KBA nominales de B, Y 10. sumar después las ponencias, ¿vale? Eso nos dio, ¿cuánto dio? 4, ¿no? 4. ¿Por qué te pido un ¿No? Sí, no, está. ¿Queda pregunta? No, estábamos. Entonces, creo que tengo que los KBA de A deberían ser 4 veces los KBA de B, o que los KBA de B Son fueran los KBA. KBA de A partido 4. Sí. ¿Cuál es el número que sirve? La última. Exacto, porque si los KBA de B son 10, los KBA de A no pueden ser 40. Sí. Si esta opción no es posible, entonces puedo decir entonces que los KBA del transformador A serían 20 KBA. Los KBA del transformador B serían 20 partido 4, serían 5, ¿no? 5 KBA. ¿Ya? Ahora, en este caso, las dos relaciones de QR son iguales, ¿no? ¿Qué significa entonces que los dos se sumarían? Si los KBA de la carga serían 25 KBA. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, yo hasta ahí llegué. Ya. Ese es el caso del inciso A. Ahora, ¿qué pasa si las relaciones de QR no son iguales? Pues tengo que aplicar la ecuación, ¿no? Que serían los KBA. La carga sería a la raíz de los KBA de A más Sí, hasta ahí igual. los KBA de B más 2 veces los KBA de A. Pero el coseno es fijo. De B por el coseno del ángulo, ¿no? ¿No así? Entonces, los KBA de la carga serían que la raíz de A por el cuadrado de esto. Los KBA de A, que ¿cómo trabajarían? 20. A 20. Sería 20 al cuadrado más los KBA de B, 5 al cuadrado más 2 veces los KBA de A, que es 20 por 5 por el coseno del ángulo. ¿Qué es el ángulo? Sería Tangente a la menos 1 de X a R Es el de A. de A menos tangente a la menos 1. Relación de X a R del transformador B. Si esta tangente creo que me da 1, ¿no? Sí, y la Digo, otra 1, da. la tangente a 1, el ángulo es 45, ¿no? No, mi ángulo me dio 20. Bueno, no sé. Tangente a la menos Sí, tangente a la menos 1 de 1, 45. 45 debe ser. Sí. Y la de 0,1, 5.79. sí. 45 y 5.79. Por 5, sí. ¿Qué diferencia tiene el guiar y el ¿Cómo es la diferencia? Es que allá nota X0 y allá... Es lo mismo, una y inverso a la otra. Ah, Pero para el ángulo aquí sería X partido R. Si te la dan R a X, porque es el inverso a la otra. pero ahí creo que si lo restan debería dar 39, ¿no? No sé, ya lo puse directo, no sé cuánto daba directo, lo puse. Deberían. Porque se resta 45 menos 5, Ah, ya, tú dices coseno del ángulo. El ángulo entero, ¿no? Sí. Claro, coseno de 39. Iba bien. Ah, ya, pues sí, eso Lo lo que que lo puse directo ahí. Lo puse. ahí me dio 39.28. Por eso. Y ahí después, entonces, finalmente me dio, después que hice Sí. 24.08. Yo me equivoqué en el KB de B, puse 10, no 5, tengo que trabajar con el KB de industria. Ya sería el coseno de 45 menos 5.79, que es el 39 que me decía. ¿Ya? Estamos cada vez más cerca. Ah, si le pongo así por
25 menos 5,79 da los 24,08. Pero da igual que te cuento eso. Seguimos. 0.02 kVA, no se ve, no todo es bastante. Imperceptible. Además, se da otro ejercicio. Que es lo mismo, pero de otra manera. Ahora, ese es el que te pones en la pega, ahora no te es decir, lo máximo que puede alimentar ese otro transformador de rango paralelo sería 24 kVA de potencia de carga. La pregunta 3. Si al banco de transformadores en paralelo, si al banco de transformadores en paralelo, del problema anterior, si al banco de transformadores en paralelo, del problema anterior, se le conecta, si al banco de transformadores en paralelo, del problema anterior, se le conecta una carga, que demanda 16 kVA, si al banco de transformadores en paralelo, del problema anterior, se le conecta una carga que demanda 16 kVA, calcule los kVA que entrega, cada transformador. Calcule los kVA que entrega cada transformador, considerando que las relaciones R a X son las del inciso B. Las relaciones R a X son las del inciso B. Aquí calculamos cuál sería lo máximo que puede aportar ese banco de transformadores paralelo a la carga. Pero ahora me están diciendo, quiero levantar una carga de 16. Es decir, el banco puede, ¿no? Porque su máximo es 24, va a levantar 16. Cuando yo alimento una carga de 26, ¿a qué capacidad trabaja cada transformador? Es decir, si ellos trabajan con su máxima capacidad en el banco, entregan 24. Pero si es menos, ¿a cómo trabaja cada capacidad, cada transformador? ¿Esto ya lo puedo ver? ¿Qué se le va a ocurrir entonces que podemos hacer aquí? Desconectamos el B y dejamos solamente que tiene 20. Bueno, también es lógico. Ahora la carga tiene la raíz de kVA de A cuadrado más 2 kVA de B al cuadrado más 2 veces los kVA de A por el kVA de B. Por el coseno del ángulo que ya habíamos visto que era 39, ¿cuánto? Era 45 menos 5 puntos. Recuerda que porque era la diferencia de los dos ángulos, no había dado. Aquí me da la tangente de la menos 1 de 0,1 me da 5,71. Eso. Sí, recuerden que era el 45 menos eso, ¿cuánto te da? 39 algo creo que era. 5.79. 39,2894. Eso sería entonces. A ver, en este caso, en lugar, lo que me están dando son los kVA de la carga, ¿no?
me dice que la carga sería 16 kVA y tengo que hallar cuántos serían los kVA de A y los kVA de B. Pero también en el problema anterior buscamos la relación entre ellos, ¿no? Sí. Es decir, yo puedo decir aquí, por ejemplo, en función de los kVA de A, kVA de A al cuadrado más los kVA de B, eran los kVA de A porque eran 4 veces lo de B, sí, ¿sabes? Yo puedo decir aquí, más fácil, que los kVA de A eran 4 veces los kVA de B, ¿no? Al cuadrado, más los kVA de B al cuadrado, más 2 veces los kVA de A eran 4 los kVA los kVA de B por los kVA de B por el coseno de 39.28. ¿Cuál es la incógnita ahí? Los kVA de B. Y ahí digo entonces que los kVA de B serían, aquí me dio 3.32. Y entonces ahora como calculo los kVA de A, la diferencia. por la relación, 4 veces eso, ¿no? Ah, claro. Ahí sería entonces los kVA de A, los 4 veces los kVA de B, se quedaría Ahí me dio 13,28. 13.28. Y ahí tenemos entonces el otro caso. Cuando los dos trabajan a plena carga, yo puedo inventar una carga máxima de 24. Pero si la carga que demanda menos, ellos no trabajan a su máxima capacidad, sino que uno trabaja a 3.32 y el otro a 13.28 para ya la calculadora me hace solo, tú pones toda la ecuación y la calculadora te lo hace. Sí, ¿verdad? ¿Cómo metemos el 16 y sacamos el kVA? Como el 16. La segunda. El 16 lo sacas quitando la raíz. Como la Texas. Y donde está el 16, la raíz la quita elevando el cuadrado al otro miembro. Y ya después te queda. Pero ya lo digo, la calculadora ahora lo hacen todo, ya tú pones todos los datos y te dan la noche. Yo aquí lo hice tan parte, pero bueno, al final me va a quedar, me voy a poner si quieren, 16 al cuadrado, eso me voy a poner para que sepan cómo me quedó. 16 al cuadrado sería igual a 16S B al cuadrado. Vamos a poner los kVA, puse S, vamos a poner kVA de B al cuadrado más 5 S los kVA de B al cuadrado más 8 kVA de B al cuadrado por el coseno de 39.28. Básicamente eso. No, es cierto, no. Lo que sería 4 al cuadrado, 16 kVA de B al cuadrado, más los kVA de B al cuadrado, más 2 por 4, 8 por los kVA de A al cuadrado, porque sería la suma de los que al cuadrado, ¿no? Y ahí despego. Y aquí pueden seguir agrupando todo y dejarlo formar. Ya puedo decir que serían 16, bueno, tengo que multiplicar el 8 por el coseno del triángulo, y después agrupo todos los kVA B, y luego lo aplico la raíz y ya obtengo los kVA B. ¿Quieren hacerlo? ¿Cuánto sería el coseno de 39.28? Coseno de 39.28 por 8.
0.677. Y por 8, 6,19. 6.19. Eso sería 6.19. Dame la de b al cuadrado. Entonces, me quedaría 16 al cuadrado. 16 al cuadrado sería igual a 17 más 6.19. Sácame ahí, por favor. ¿Cuál? 17 más 6.19. 23.19. De b al cuadrado. Entonces me queda que la cabeza de b sería la raíz de 16 al cuadrado partido de 23.19. Ahora, entonces resumiendo, para que operen dos transformadores en paralelo, que se puede dar por diversas causas. Por ejemplo, que no me alcance con un transformador suministrar la potencia que demanda la carga, que quiera mantener siempre las cargas sensibles conectadas para cualquier falla permanezca suministro. Cuando hay cargas que demandan una potencia por la mañana y por la noche pueden demandar otra, así como la carga demanda potencia variable. Cuando se prevé que un aumento después de la carga instalada, en fin. Hay condiciones de operación que requieren operar dos transformadores en paralelo o por no tengo disponibilidad de transformadores, en fin. Y para que poderlo conectar tengo que tener presente dos cosas. Primero, que el voltaje tanto por primario como secundario de ambos transformadores tiene que ser igual. Y segundo, ¿qué cosa es? La polaridad. La polaridad. Tengo que tener en cuenta la polaridad a la hora de hacer la conexión. En este caso yo puedo tener la condición ideal es que ambos tengan el porcentaje de impedancia igual, lo que ambos van a trabajar entonces a plena carga. Esa sería la condición ideal. En este caso, si no se cumple que los 2% de impedancia sean iguales, va a haber un transformador que va a operar a plena carga y el otro va a operar subcargado. En esas condiciones también los cables que se le pueden suministrar a la carga van a depender de las relaciones X a R que tenga cada transformador. En el caso ideal que las relaciones X a R sean iguales en ambos transformadores, ahí se le suministra entonces la carga la suma vereica de las dos capacidades nominales. Y en caso que no, bueno, habría que determinarlo con la expresión va a ser siempre un poco menos que la condición ideal del 2% de impedancia. Eso serían las dos condiciones ideales, que los 2% de impedancia sean iguales y que las dos relaciones de XR sean iguales. Si los dos transformadores son iguales, entonces sería la mayor cantidad de KVA que se puede suministrar a la carga en ese caso. Pero no quiere decir que no se puedan conectar en caso de que tengan diferentes por ciento de impedancia o que tengan diferentes relaciones de XR. Lo que sí tengo que tener presente es que tengan los mismos niveles de voltaje, tanto por primario como por secundario, porque si no puede haber una circulación interna de corriente que a la larga puede dañar el transformador. ¿Vamos a hasta ahí?